este día, Señor. Gracias porque nos permiten estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Amén. Bendice este día, Señor, y bendice a cada uno. Sí, Señor. Y que podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablar a través de tu Espíritu, Señor. Amén. Esperamos, Señor, que en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Amén. Y bienvenidos a los que están viendo el video. Estamos en capítulo 8 de La Guerra Ya Terminó. Se llama Justificado por la Fe. Estamos en la sección que dice Motivado por el Amor. Casi al último del capítulo. Y quiero ver si podemos hacer algo un poco diferente. No, agregar algo para alargar el tiempo. Cuando llegue un verso, por ejemplo, al último de esta parte, aparece en paréntesis Romanos 2:4. Francisco y yo estuvimos platicando de sería bueno leer esas también para tener los versos en contexto de lo que el autor está hablando. Mm. Y entonces, ah, ah, o sea, la persona que lee no tiene que leer ese verso y buscarlo en la Biblia, alguien más podemos hacerlo. ¿Está bien? Ujú. Amén. Entonces, Francisco, ¿quieres leer? Motivado por el amor. Muy bien. A ver. Mm. Motivado por el amor. Hay una diferencia entre la forma como la gente se relacionaba con Dios en el Antiguo Testamento y la forma como nos relacionamos con Él en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, las gentes estaban poniendo sus ojos en el precio que sería pagado, mientras que nosotros estamos viendo hacia atrás. El que digas, oh Dios, por favor, perdóname mis pecados, después de que ha sido vuelto a nacer es incorrecto. El precio ya ha sido totalmente pagado y tú eres totalmente perdonado. David dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, o sea, no tomará en cuenta, está hablando de tiempo futuro, de pecado. Romanos 4, 7, 8. No era solo que no lo hizo o no lo hace, sino también en tiempo futuro, también que no lo hará. David vio que tenía un pago tan grande por el pecado que borraría todo el pecado, pasado, presente y hasta el pecado futuro sería arreglado. Pero Andrew, no puedo creer que esté diciendo que los pecados de una persona son perdonados aún antes de que los cometa. Eso es exactamente lo que David vio. Eso es exactamente lo que este versículo dice. Todo el pecado pasado, presente y hasta el pecado futuro han sido o ha sido arreglado y perdonado. Tienes que comprender esto. Nadie puede interponerse entre tú y Dios. No puedes arruinarte, no puedes hacer que Dios te abandone. Él nunca te dejará ni te abandonará. Dios te ama y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algunos cristianos dicen, oye, yo nunca diría eso. Si le das a la gente esa clase de seguridad, ¿se irán a vivir en pecado? ¿Cuál será su motivación para vivir una vida santa? Por lo general, la iglesia ha estado usando el temor, el rechazo el temor al rechazo y el temor al castigo para mantener a la gente en el camino del bien. En general, la iglesia cree que el temor es una mayor motivación que el amor, pero eso no es verdad. El amor es una motivación infinitamente más fuerte. Es la bondad de Dios que guía a la gente al arrepentimiento. Y ahí es donde podemos leer Romanos 2:4, si alguien lo tiene. Aquí dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ajá. ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
su benignidad. Entonces, su benignidad nos guía al arrepentimiento, no al temor ni el rechazo, o temor al rechazo, o el temor al castigo. Hazte cuenta que acabamos, hicimos un resumen del curso de la gracia, ¿no? Aquí. Ujú. La bondad de Dios, ¿verdad? La benignidad de Dios, ¿verdad? Nos guía al arrepentimiento y claramente en esta parte que acabo de leer, eso es lo que viene siendo, la motivación tiene que ser el amor, ¿verdad? Que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, claro, porque si lo hacemos de la otra manera, por temor o sí, por temor, pues eso no va a resultar, eso no va a resultar, es cuando la gente, es como llevar una carga sobre nosotros lo que la palabra de Dios nos dice, pero esa carga ya Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros dejamos eso a Él, nosotros lo hacemos por el amor. Es la gran diferencia, que el amor que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante en su camino. Amén. Al principio de esta parte, hace, ah, no sé cuándo empezamos con Libertad en Cristo, en 2014 o algo así, fue la primera vez que como Neil Anderson, el autor de Libertad en Cristo, decía, cuando hacemos los pasos y todo, decía, Señor, gracias por tu perdón, en lugar de Señor, perdóname. Y dije, Ujú, ¿cómo está eso? ujú, hasta que, hasta que empecé a entender que hace 2000 años hizo el acto de perdonar antes de que entonces, la verdad, lo que dice que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están arreglados y perdonados, es cierto. Entonces, todo está hecho ya y nada más nosotros tenemos que recibirlo. Pero al que no lo recibe, sus pecados no serían perdonados porque no lo ujú. recibe. Es como un regalo que le quiero dar a mi esposa. Si no lo recibe, pues no es para ella. ¿Me lo das a mí? Ah, Okay. A ver. Jonathan, Buenos días. Buenos Buenos días. días, Jonathan. Bienvenido. otro comentario de esta parte. Por la unanimidad significa paciencia, como una paciencia extendida Ujú, de parte de Dios hacia nosotros. Es clemente, generoso. Entonces, pues debemos de disfrutar el amor del Señor. Ay, amén. ¿Ve? hijo menor lo descubrió cuando llegó y dijo, padre, dame una que me llame. Él tenía el concepto de que lo iban a castigar, lo que me decía, y se movía por un concepto, eh, por estar en el anonimato de quién es Dios. Ujú, Sí, el versículo lo aprendí en la nueva versión internacional. Y dice, no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios al no reconocer que su bondad quiere llevarte a la arrepentimiento. Dice en la nueva versión. Y pues siempre me llamó la atención y justamente en la semana pasada, el martes, ¿vale? Estuvimos hablando acerca de que no es que Dios no tiene disponibilidad para obrar en nosotros en milagros y en perdón o en todo lo que la Biblia dice, sino que el problema es en nosotros, en creer y recibir. Y yo creo que es ahí, como decimos, si alguien no confiesa a Jesús, bueno, pues los pecados. Pero de la otra manera,
reconocemos que sí, al creer, entonces, ya toda la bondad de Dios. Es algo bien claro el versículo este. Amén. Vamos. Bueno, Oscar. Sí, El lenguaje actual, pues quiero en la Romanos 4, pero es un lenguaje actual, me gusta cómo lo explican. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Claro. Amén. Y he escuchado eso en el último párrafo, algunos cristianos dicen, oye, yo nunca diría eso. ¿Hacen la clase de seguridad? Irán a vivir, seguir pecando. Y pues sí, eso es lo que está en nuestra mente, en la mayoría de nosotros, que hay que decirles qué va a suceder, que ya entre un temor y ya, pero hay que decirles lo que Dios hizo ya. Ujú. Buenas noticias. Amén. Muy bien. Bienvenido, Jimmy y Perla. Hola, buenos días. Buen Buenos día. días. Sí, hermana. Diego, ¿quieres seguir sin temor? Temor, ¿no? Sí, temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Cualquiera que teme no ha tenido el amor de Dios perfeccionado en su interior. El temor tiene tormento, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Estás sirviendo a Dios porque tienes temor de que si no lo haces, Él no va a contestar tus oraciones, o puedes perder tu salvación, o puede enviarte al infierno. Si es así, no has sido perfeccionada en el amor. No entiendes completamente el Evangelio. Esa es la misma razón por la que no tienes poder para sanidad, liberación, gozo y paz. Y esa es la razón por la que hay tormento en tu relación con el Señor. Es el Evangelio, las noticias que casi son demasiado buenas para ser verdaderas del amor de Dios. Lo que suelta todo lo que Jesucristo proveyó para ti. Muy pocas personas conocen el verdadero Evangelio. David lo conoció y dijo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:7-8. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, judíos y la gente religiosa, o también para los de la circuncisión, los gentiles y los no religiosos. ¿Por qué decimos que Abraham después contada la fe por justicia? Romanos 4:9. Entonces, dada la fe y justicia. Dice, muy pocas personas conocen el verdadero evangelio.
Yo creo que está hablando de cristianos, o sea, gente que se creen cristianos. En el libro de las libertades en Cristo, decía rompiendo la cadena, o no sé, no recuerdo cuál era del siendo la oscuridad, y por eso la oscuridad. Decían que más del 80% de cristianos no conocen su identidad en Cristo. Y es la mayoría. La mayoría, Sí. pocas personas conocen el verdadero evangelio, el amor de Dios, perfeccionado, como dice, pero no han sido perfeccionados en el amor, los que viven en el temor. El verso mismo dice, en 1 de Juan 4:18, que el temor lleva un castigo. El temor. Ajá. Tan, tan, tan. Ok, Pastor Jimmy, ¿quieres leer lo que sigue? Recibe su paz. Ok, recibe su paz. Entonces, Pablo argumentó cómo Abraham fue contado como justo mucho antes de que recibiera la circuncisión y llevara a cabo esta obligación religiosa. Por lo tanto, fue su fe, no los deberes religiosos con los que cumplió, lo que hizo que Dios lo aceptara. Pablo usó a Abraham como un ejemplo de fe. Abraham fue llamado el padre de muchas naciones, inclusive antes de que tuviera un hijo. Esa era fe. Después de que Pablo habló sobre todas estas cosas, dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Es la fe la que nos da acceso a la gracia de Dios. Romanos 5:2. Esto encaja con gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. ¿Cómo recibes esta paz? A través de comprender el evangelio. Es a través de comprender que Dios puso tu pecado sobre Jesucristo. No eres tú. Tú no hiciste paz por el hecho de que ahora estás yendo a la iglesia, pagando tu diezmo y que has prometido no fumar o juntarte más con malas compañías. Piensas, haré lo correcto y entonces tendré paz con Dios. No, Jesucristo hizo la paz. Cristo llevó todo el pecado y todo lo que puedes hacer es recibir el don de salvación. No lo puedes ganar. No hay nada que puedas hacer para hacerte más aceptable ante Dios de lo que Jesucristo hizo por ti. La única forma como puedes tener paz con Dios es siendo justificado por la fe. Si estás tratando de ser justificado por tu propio esfuerzo y bondad, entonces esa es la razón por la que no tienes paz. La carga está en tus hombros y por eso no tienes confianza, estabilidad ni seguridad. Si yo pensara que tienes que ganar el favor de Dios, entonces la cosa más amorosa que podría ser en el momento en que vuelves a nacer es matarte. A lo mejor iría al infierno por matarte, pero esa sería la única manera que alguna vez pudieras llegar al cielo. O yo sé que yo sé que cometo errores, pero entonces voy a él y obtengo perdón. Bueno, si yo pensara que tienes que arrepentirte, orar, volver a nacer una y otra vez y hacer que tus pecados sean perdonados cada vez que pecas, simplemente te mataría. De esa manera, toda la carga de la salvación sería puesta nuevamente en Jesucristo y no en tu habilidad para reconocer y confesar cada pecado. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas mal que ni siquiera reconocemos como pecado, pero otras personas sí. Y Dios, claro que también, Santiago 4:17, bueno, a ver, perdón. Pero otras personas sí. Y Dios, claro que también. Si dependiera de ti el arrepentirte de cada pecado y ponerlo bajo la sangre, no podrías vivir así.
en ese caso, más te valdría esperar que alguien te matara tan pronto como eres vuelto a nacer, porque esa sería la única forma en que alguna vez pudieras conservar tu salvación. Gracias. Yo Este, quisiera... Ay, Dios. O te iba a decir, en Santiago 4:17 dice que, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es el que puso entre paréntesis aquí, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. sí. A ver. ¿Querías Sí, decir algo? sí, yo es algo que sí quería enfatizar porque en un momento entendemos, por muchos años yo viví de esa manera, haciendo y queriendo ganar algo que por ignorancia ya teníamos. Y entonces muchas de las veces siempre era ese problema y siempre tratábamos de poner esa misma carga que yo tenía, ponerla en la congregación o con la gente que estaba cerca. Ponía una carga que ni yo podía llevar, ni la gente podía llevar. Y esto era religión. Pero por otra parte, cuando uno es salvo, lo que busca es santificarse todos los días en él. O sea, es importante e interesante este punto, porque muchas veces esto que estamos aprendiendo de Andrew es buenísimo, pero muchas veces decimos, él ya lo hizo todo, o ya estoy aprendiendo que ya lo hizo todo. A ver, espérate, es con referente a lo que tú no podías hacer, pero hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos guía a seguir haciendo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ser ejercitar en nuestra fe, algo que solamente se puede hacer por medio de seguir escuchando y escudriñando la palabra, nos vamos ejercitando nuestra fe. Entonces, es importante que no tengamos ese equilibrio bien claro, que realmente la salvación fue dada por Dios y es imposible ganarla nosotros, pero no estamos haciendo hoy cosas por ganar la salvación. Estamos haciendo lo que Dios nos manda y la obra del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo siempre es progresiva. Entonces no es algo estático, no es algo que decir, ya lo hizo Dios. Sí, ya lo hizo, pero hay una parte que es Dios. ¿Qué quieres que haga el día de hoy? ¿Qué quieres hacer tú el día de hoy a través de mi persona? Y no es decir, ya lo hizo todo, pues a ver qué pasa. No, todos los días nos ejercitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Todos los días tratamos de abrir los ojos de nuestro entendimiento, y eso lo hace el Señor también. Pero tenemos que estar siempre ejercitando nuestra fe, así como un músculo, el poder decir que ya tengo salud, no por eso no me voy a ejercitar, o no por eso no voy a comer bien. Espero me expliquen esto. O sea, podemos decir, ya tengo salud. Uno nace con salud. El problema es que en el nuevo nacimiento es lo mismo. Nacemos bien, pero el hecho que muchas de las veces nuestra mente no renovada, porque una cosa es la salvación que Dios nos da, otra cosa es de renovar nuestra mente todos los días. Y esto, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, habla del apóstol Pablo reconociendo esto, que necesitamos siempre buscar el tener a nuestra carne muerta. Y eso es sacrificar siempre la carne y no darle lugar a la carne, para que el Espíritu siga fortaleciéndose en nosotros y el carácter de Cristo se refleje cada día más a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a toda la gente que nos rodea. Pero es importante que todos los días podamos estar haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Creo que espero no esté confundiendo a nadie, pero una cosa es la salvación del Señor, que sigue haciendo su obra en nosotros, y tenemos que estar siendo atentos y obedientes a lo que Dios nos pide hacer, y no decir, bueno, ya todo lo hizo el Señor, cuando ya todo lo hizo, pero las obras por las cuales vamos a caminar fueron hechas antes de que nosotros naciéramos. O sea, antes de que nosotros naciéramos y fuéramos creados, ya había esas obras por las cuales teníamos que caminar. Esas obras que son la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero me explique. Así es. Vengan el domingo para escuchar más. Sí. Gracias, Jimmy. Sí, pues yo sí entiendo lo que estás diciendo, y es algo que está en mi corazón también, porque a veces podemos decir que ya tenemos perdón de pecados, ya tenemos la salvación, entonces, ok. ¿Qué sigue? Esto es otro
es pecado porque para la pasividad no hay crecimiento y no hay obediencia. Y tenemos que escuchar la voz aprender, escuchar la voz de Dios y seguir adelante. Y ahorita que comentaba Pastor Jimmy, que un vistazo a la clase de la semana pasada, nos dice que todos pecamos, ¿no? Todo, es la base. Pero ahora tenemos otra nueva base, que es el amor. Y hay que tener la prudencia de ver en cuándo estamos moviendo en lo más difícil. Y es en la base del pecado. En obra de la carne, en culpa, en temor, son como emanaciones de la base pecaminosa. Y luego poder identificar si estamos moviéndonos en la base nueva que Jesucristo estableció para nosotros como nuevo jardín, que es el fundamento del amor. Amén. Una experiencia que yo tuve cuando era recién convertido, Esteban, era que el pastor que teníamos, y eso es hablando tal vez de los dones espirituales, pero el pastor que yo tenía al principio era un pastor evangelista. No era pastor, así, pastor maestro, no era mucha la enseñanza, pero era más bien el mensaje de él cada domingo era arrepentirse de los pecados y pasar al frente a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces, el mensaje era evangelismo, aceptar a Jesucristo, entregarle nuestra vida, repetir esta oración, decir esto, me arrepiento. Entonces, él abría el altar. Y cuando abría el altar, la misma gente pasaba cada domingo. Entonces, el siguiente mensaje del siguiente domingo era lo mismo, predicar el mensaje del evangelio, convertirse, entregar su corazón, y hacía la invitación al altar, y otra vez las mismas personas pasaban al altar a pedir oración. Entonces yo era nuevo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué es el mismo mensaje que se predica? ¿Y por qué es la misma gente la que pasa al altar cuando ya una vez lo hicimos? ¿Por qué tenemos que pasar todos los domingos? Hasta que un día el pastor le dijo a esta pareja, eran algunas 3, 4 parejas, le dijo, ustedes ya no tienen que pasar al altar. Ustedes ya hicieron su oración de perdón a Dios, ya le pidieron a Jesucristo que entre en su corazón. Ustedes ya no tienen que pasar. Pero yo me daba cuenta que no había enseñanza bíblica para que ya después del arrepentimiento es el crecimiento. Entonces, cuando no hay crecimiento, cuando no hay estudio, cuando no hay, así como Jimmy está hablando, ¿no? Se entiende lo que él dice, pero para esta gente que era nueva, si no reciben esas noticias, si no reciben el evangelio de la manera de que ya lo recibiste, ahora es tiempo de crecer, ahora es tiempo de estudiar, ahora es tiempo de meternos a la palabra de Dios, ahora es tiempo. Entonces ahí yo me daba cuenta que para mí lo que me hablaba eso es de que en ocasiones, no es porque uno lo haga a propósito, pero en ocasiones algunos pastores no están preparados, ¿verdad? Para nutrir a su gente. Y en lugar de irlos nutriendo, así como todos estamos aprendiendo del libro, estamos entendiendo lo que el libro dice, y el pastor Andrew, entonces basándonos en la Biblia, entonces si no hay ese crecimiento, no avanzamos, porque entonces la gente va a continuar pasando al frente y pasando al frente porque nuestros mensajes no son los mensajes de crecimiento en ocasiones, no son los mensajes que llegan a lo profundo de la necesidad del corazón de la persona. Entonces, mientras no llegamos a lo profundo de la persona, ¿cuándo va a haber crecimiento? Entonces, a veces decimos, bueno, no, pues ya la familia tal no viene, o el hermano tal no viene, o la hermana que ya no viene, porque es lo mismo lo que se predica, ¿verdad? Entonces, también creo que Jimmy mencionó, hay un equilibrio que tiene que haber evangelismo, pero también de la misma manera crecimiento. Y es ahí donde nosotros es nuestra parte, ¿verdad? Enseñarle a la gente, así como estás hablando de los pasos en Cristo, a enseñarle a la gente lo que es ya caminar en el Evangelio, para tener esa experiencia, esa enseñanza, ese conocimiento, para entregárselo a la gente que ya dio el paso, ese paso de salvación. ¿Por qué? Porque yo les he platicado de mi historia, ¿no? El muchacho que me hablaba del Evangelio a mí, duró casi 2 años hablándome del Evangelio, y como yo era bien chequeador de todo, yo no le creía, porque si yo era, no que fuera un
católico 100%, pero yo tenía mi religión. Y como yo tenía mi religión, ¿quién va a venir a mí? Me va a decir, arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. Pero cuando yo ya el Señor tocó mi corazón, entonces ya te das cuenta de lo que es el arrepentimiento, que es el crecimiento, que es el dar el testimonio, que es el crecer en gracia, que es... Entonces todo eso viene cuando se lo enseñan dentro de la iglesia a uno. Pero si no hay esa enseñanza dentro de la iglesia, pues andamos de iglesia en iglesia y nos vamos a este lugar. Y no estoy hablando de iglesias cristianas, estoy hablando, a veces nos vamos con los mormones, a veces nos vamos con los testigos de Jehová, a veces nos vamos con los adventistas, a veces nos vamos con así diferentes lugares, porque andamos buscando a veces lo que nuestras iglesias no nos dan. Entonces, está muy bien lo que está diciendo Jimmy. Tenemos que dar ese mensaje, aparte de la salvación, el crecimiento. Y para eso también pienso yo que fuimos llamados, porque no cualquiera puede, ah, tenemos dones y todos esos dones se juntan. Entonces, es un equipo, que la iglesia, nosotros somos un equipo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando en el colegio que hay un libro que se llama La iglesia como un equipo, de parte de este pastor de allá de Hawái. Entonces, él decía, cada uno tiene su parte dentro de la iglesia. No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos, cada quien tiene su parte dentro de la iglesia. Entonces, con la gente que ya tenemos nosotros, a equiparlas a cada uno de ellos a que hagan un mejor trabajo y todos trabajamos juntos para el evangelio. No es nadie mejor que otro, no es nadie más grande que otro. Todos tenemos la misma responsabilidad ante el pueblo que ya Dios nos ha dado. Así es que es grande motivación, como estamos hablando. Es por el amor que tenemos a Dios que estamos haciendo esto. Es por el amor que le tenemos a Dios. No, nunca vamos a poner, no, pues Esteban me cae muy bien y como Esteban me cae muy bien, yo lo hago por Esteban. No. Aunque por más bien que nos caiga Esteban, yo no digo yo lo hago por Esteban, pero lo hacemos por el Señor. Y yo voy a la iglesia donde está ya el pastor Goyo porque me gusta cómo el pastor Goyo habla. No, yo voy a recibir la palabra de Dios a ese lugar. ¿Para qué? Para traerlo a los que no lo conocen. Y mientras nos veamos como un equipo para el Señor, todos vamos a trabajar juntos. Así es que cuando era yo nuevo, yo siempre estaba viendo cómo predicaban y yo cómo estaba viendo cómo enseñaban y todo eso. Y me tardé un tiempo para salirme de esa monotonía. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, hay un tiempo que, ¿sabes qué? Tú ya no eres ese bebé chiquito que antes tomaba por su pura teterita la lechita. No, ya está hasta ahora comiendo menudo y frijoles y pozole y toda esa cosa. Entonces eso lo dejamos a un lado y le empezamos a dar con más ánimo por lo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas. Y cada uno somos un testigo vivo y cada uno somos un libro abierto para que la gente vea nuestro corazón. Y ahí es donde cambia todo también. Cuando reconocemos el papel que nos ha dado Dios a nosotros en nuestras iglesias, es para compartir a través del amor la palabra del Señor. Es todo. Salud. Recojan los diezmos. Y eso es cierto que no solamente tenemos que estar evangelizando, sino enseñando la palabra de Dios. Amén. Porque la gente sola, la mayoría, no va a agarrar su Biblia para estar estudiando. Primero, porque realmente no entienden lo que entonces necesitan. La mayoría de nosotros aquí en este video ahorita somos pastores y es nuestra responsabilidad enseñar, tomar tiempo íntimo con gente que está creciendo en el evangelio para que ellos crezcan a un punto y lleguen a entender que ellos también necesitan hacer lo mismo. Y eso es seguir los dos. Y eso es la misión de la Cofradía United, de estar en que otros también pueden llegar a otros. Sí. Y todos no estamos cumpliendo con nuestra misión. Y eso es realmente el gran, ¿cómo se llama? The Grand Commission. La gran comisión. La gran comisión de Jesús, de ir a ser discípulos, no conversos, sino discípulos. Ajá, sí, discípulos.
Hermana Lidia, ¿estaba levantando la mano? Ah, no, parece que no. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de hacer un resumen aquí? Muy bien. Vamos a resumir este capítulo y como son muy pocas preguntas, no, sí. Son 40 preguntas se me hacen. Entonces yo creo que vamos a iniciar las preguntas la próxima semana. Ay, A qué menos- bueno. a menos- voy a leer aquí el resumen. Ahí viene versos también. Ujú. Alguien que puede abrir su Biblia a Romanos y alguien más a Génesis. Yo Romanos. ¿Cómo? Yo Romanos. Okay. Yo Génesis. Ok, segundo de Crónicas, capítulo 20, a Santiago, Salmo, Segunda Crónica 20. Adelante. No. Santiago, ok. Génesis. Ahorita. Ok. Tenemos, hay Hebreos también, Primero de Juan y Lucas. Entonces, tenga su dedo ahí. Ahí voy a parar para que lean el verso que menciono. ¿Está bien? Ok. Ok. Número 1. En Romanos 2, Pablo mostró que la gente religiosa es doblemente culpable. No solamente tienen el testimonio de su conciencia, sino que también tienen lo que saben de la palabra de Dios. Por lo tanto, la gente religiosa es doblemente responsable y doblemente culpable delante de Dios. Pablo resumió todo esto en el capítulo 3, diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Ya sea que operen solamente con un conocimiento intuitivo de Dios o también con la palabra de Dios que les han enseñado. Todo el mundo sabe que necesita ayuda. Eso es interesante, porque hay gente que no quieren crecer porque no quieren ser responsables, ¿verdad? Ajá, sí, ya. Número 2. No, está hablando acerca de lo que dice Romanos 2. No vamos a leer todo el capítulo, nomás los versos que menciona aquí. En Romanos 4, Pablo se volvió a dirigir principalmente a la gente religiosa. Tomó los ejemplos de Abraham y David, dos de los más grandes patriarcas del Antiguo Testamento, y mostró cómo no fueron justificados, puestos en relación correcta con Dios, por su santidad. No fueron por la gracia de Dios. Dios no ha tenido a nadie que trabaje para Él y que cumpla con los requisitos. Romanos 4:2, amado. A Romanos 4:2, ok. Ahí va Romanos 4:2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ujú. Sí. Entonces no fueron justificados David y Abraham por su santidad, sino por su fe, por la gracia de Dios. Amén. En otras palabras, si Abraham hubiera ganado todas estas cosas de parte de Dios por su grandeza,
entonces él hubiera podido presumir en frente de alguien, aunque no en frente de Dios. Romanos 4:3. Siguiente verso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ajá. Entonces, ¿cómo le fue llamado justificado? Porque creyó. Creyó. Ajá, creyó. Entonces, ahorita vamos a llegar a Génesis. Abraham simplemente le creyó a Dios, así que fue la fe, le fue contada por justicia. 15:6. Del 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuentan las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ujú. Creyó a Jehová y le fue contado. Abraham estaba viviendo en inmoralidad sexual ante Dios. Y sin embargo, él, y por los que no estuvieron en la semana pasada, porque se casó con su hermana, Ujú. y es la ley levítica, Ujú. pero esa ley no había llegado todavía. Ujú. Sin embargo, él es la única persona en el Antiguo Testamento que fue llamado un amigo de Dios. Segunda de Crónicas 20, verso 7. Dice lo siguiente, el versículo 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Ujú. Amén. Alan, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Muy bien. Dios usó a porque éste creyó en su promesa, no por la bondad o grandeza de Abraham. Ujú. Lo que en esta parte tenemos a Romanos capítulo 4, amado. Dios justifica al impío. Esa es la única clase de personas que él puede justificar. Romanos 4:4-5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Amén. Esta misma verdad se aplica a nuestra relación con Dios después de que hemos sido vueltos a nacer. Las únicas personas con las que Dios puede verdaderamente relacionarse y asociarse son aquellos que están dispuestos a admitir que no es su bondad, merecimiento o valor la base de su relación con Dios, sino que vienen a Él con base en la gracia de Dios y su fe en el Salvador. Si estamos confiando en nuestra propia santidad, eso es precisamente lo que nos está impidiendo recibir cosa alguna de parte de Dios. Mm. Tu propia. Wow. Yo estoy en el libro de los Salmos, pero no tengo el libro. ¿Nadie dijo? Ok. Estamos en capítulo 30. La bienaventuranza. Vamos a seguir con Romanos 4, amado, y Salmos 51 y Hebreos 13. 6, ¿ah? Capítulo 6. Espérate. Ok. Ok. Tomaste mucho café. Ya soy bilingüe. Resumen número 4 dice, David vio proféticamente
el día de la gracia cuando nuestros pecados serían pagados. Salmos 32, 1 y 2. Así. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Wow, qué hermoso. Romanos 4, 6 y 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Y tuvo una relación de que estos sacrificios sangrientos de animales eran solamente tipos y sombras, y que lo que Dios quería en realidad era un arrepentimiento genuino del corazón. Salmos 51, 16 y 17. Dice, porque no quería sacrificio que yo le daría, no quería holocausto. 16 y 17, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantar al corazón contrito y humillado. Despreciarían. Amén. Dice, David estaba esperando que sus pecados fueran perdonados en el futuro. Que era la razón por la que se sentía separado de Dios cuando pecó, en versos 10 a 12 de 51. 10 a 2. Atrás. Crean en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu doble me sustente. Amén. Él sintió separado de Dios, buscando un perdón en el futuro. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento vemos que hizo Jesús ya, y ya nos perdonó, y no nos abandona. Y Jesucristo les prometió a los creyentes del Nuevo Testamento, Hebreos 13:5. Miren, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque es libre. Te desampararé y te dejaré. Te desampararé ni te dejaré. Amén. Leer esto y pasarlo así como algo ligero. Pero realmente lo creemos. Y eso es a veces el asunto de realmente creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Con todo el corazón, con todo nuestro ser. No te desampararé ni te dejaré. ¿Mande? ¿O quién dijo? Dijo algo usted. Que debemos de creerlo con todo nuestro corazón, Amén. con todo nuestro ser, pues. Ya. Amén. Ok, seguimos en Romanos 4 y Primera de Juan. ¿Quién tiene Primera de Juan? Yo tengo primero Juan. Ok, hermana Lidia. Resumen número 5. Hay una diferencia entre la forma como la gente se relacionaba con Dios en el Antiguo Testamento y la forma como nos relacionamos con Él en el Nuevo. En el Antiguo Testamento las gentes estaban poniendo sus ojos en el precio que sería pagado en el futuro, mientras que nosotros estamos viendo hacia atrás. Todo el pecado pasado, presente y hasta el pecado futuro ha sido arreglado y perdonado. Romanos 4, 7 y 8. Amén. Romanos 4, 7 y 8.
Sí. Dice, bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Puta del pecado, ¿no? Y el amor es una motivación infinitamente más fuerte que el temor. Primero de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Que último resumen aquí. Entonces Pablo argumentó como Abraham fue contado como justo mucho antes de que recibiera la circuncisión. Romanos 4:9. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces llevará a cabo la obligación religiosa de la circuncisión. Por lo tanto, fue su fe, no los deberes religiosos con los que cumplió, lo que hizo que Dios lo aceptara. Romanos 5:1. Amén. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La única forma como puedes tener paz con Dios es siendo justificado por la fe. Lucas 2:14. Gloria a Dios. Obras y paz en la tierra, la voluntad para los hombres. Amén. Mucho resumen largo, pero con mucha información muy importante para rectificarnos y ajustar nuestra perspectiva de la gracia, nuestra perspectiva del evangelio y ser justificado por la fe. Muy Amén. interesante. ¿Qué horas son? Ya van a ser la hora. Entonces, yo creo que vamos a terminar. Jonathan, ¿quieres orar para terminar? ¿Tienes chance? Sí, pastor. Ok, gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra que, Señor, que tú quieres enseñarnos cada día, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento todos los días, Señor, para que nos sigas renovando cada día, para entender mejor, Señor, cada vez tu evangelio, Señor, para entender cómo funcionan tus leyes, Señor, en esta vida, Señor, porque lo que queremos es hacerlo mejor, Señor, para vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, todo el tiempo, Señor. Señor. Señor, a través del camino que has puesto en nuestras vidas, Señor, que es nuestro propósito, Señor. Guíanos Amén. otra vez con ese espíritu que nos has dado, Señor, para poder guiarnos hacia la verdad todo el tiempo, para poder Amén. guiarnos, Señor, por el camino, Señor, correcto que nos va a hacer de edificación, Señor. Te agradecemos también por lo bueno que eres tú, Señor, todo el tiempo, Señor, con nosotros, por las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar todos los días, Señor, aquí renovados, Señor, a través de tu palabra, Padre. Te agradecemos por todos los que estamos aquí escuchando, Señor. Bendice sus vidas todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor, que se haga tu perfecta voluntad en todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.